Princess Anne's been working incredibly hard to Save the Children Fund, and I'm her biggest fan, because what she crams into a day I could never achieve. And we've always hit it off very well, and I just think she's marvelous. La princesa Ana acaba de hacer lo único que Diana le suplicó que hiciera antes de morir. En sus últimos días, Diana la acercó y le dijo dos palabras que Ana nunca olvidó: sálvalo. Ahora, 27 años después, el secreto ha sido revelado, y cuando Harry escuchó las últimas palabras de su madre desde más allá de la tumba, se derrumbó por completo. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente, detrás de puertas cerradas, el teléfono sonó en la casa de Harry en California, una interrupción discordante en un día ya pesado. El peso de los titulares, las historias sobre su matrimonio, el eco incesante de su salida de la familia real, todo se sentía como una presión física, un aire demasiado denso para respirar. Por un momento, consideró no responder, pero una fuerza, un presentimiento, le hizo tomar el auricular. Al otro lado, la voz de su tía, la princesa Ana, inmediata, sin preámbulos. Algo en el pecho de Harry se movió, un cambio sísmico e instantáneo. «Harry, tenemos que hablar», dijo Ana, y su tono no era el de una tía llamando para saludar. Era grave, solemne, el tono de alguien que porta un mensaje de otro tiempo, un eco de los pasillos de Balmoral. Le dijo que había estado guardando algo para él, algo que le fue confiado bajo un juramento solemne hace mucho, mucho tiempo. «Necesitarás ser fuerte para esto. ¿Puedo contar con ello?», preguntó Ana. Y las palabras no eran una sugerencia, sino una evaluación. El corazón de Harry se aceleró, un tambor contra sus costillas. Apenas logró articular un sí. Lo que ella dijo a continuación no fue una revelación, fue un impacto. Le habló de los últimos días de Diana, de una conversación en la quietud de un palacio que ya le había dado la espalda, un lugar donde el fantasma de Diana aún caminaba por los pasillos. Le contó cómo Diana, en sus momentos finales de claridad, la había hecho acercarse y le había susurrado dos palabras que se habían grabado en el alma de Ana como un epitafio viviente: «Sálvalo». No era una petición, era una orden desesperada desde el borde del abismo. Y con esa orden, Diana abrió las compuertas de secretos que había llevado sola durante décadas. Confesiones tan crudas, tan pesadas, que Ana las había guardado en la bóveda de su memoria, un archivo oral sellado por la lealtad, esperando el momento preciso que Diana le había dictado. Ese momento, le dijo a Harry, había llegado. La advertencia final de Diana estaba aquí, viajando a través de los años, a través del silencio, para encontrarlo. Y mientras Harry escuchaba las últimas palabras de su madre dirigidas a él desde más allá de la tumba, no se contuvo. La fachada de príncipe, de soldado, de esposo, se desvaneció, se rompió por completo, y no pudo parar. El juramento silencioso de 27 años finalmente se había roto, y su sonido fue el del corazón de un hijo, partiéndose en dos. Ana comenzó a hablar, y el sol de California que entraba por la ventana de Harry pareció desvanecerse. Su voz lo transportó de vuelta a los pasillos fríos y silenciosos del Palacio de Kensington en los días posteriores al divorcio. El cuento de hadas era una mentira, y el palacio lo sabía. El matrimonio había terminado. La institución, la firma, le había dado la espalda. Los muros de ese enorme palacio, antes un hogar, ahora se cerraban sobre Diana como una jaula dorada, cada día más pequeña. Ana describió el ahogo de Diana, una sensación de hundirse lentamente en aguas heladas mientras el mundo exterior la observaba, pero nadie dentro de esas paredes le ofrecía una mano. Y en medio de ese naufragio, Diana se había aferrado a un ancla: Harry, su hijo menor, su niño. Ana le contó a Harry, con una precisión clínica que hacía las imágenes aún más dolorosas, cómo Diana le había confesado su más profunda y secreta culpa. No era el fracaso de su matrimonio ni la guerra con la prensa. Era algo mucho más íntimo, una herida autoinfligida en su propia maternidad. Había dejado que Harry se sentara a su lado en las noches
en que no podía contenerse, cuando las lágrimas venían en oleadas incontrolables. Había dejado que él, un niño, se subiera a su regazo y la abrazara, mientras su cuerpo se sacudía por los sollozos que no podía reprimir. Había dejado que él presionara su pequeña espalda contra la de ella en la oscuridad y le susurrara con una voz pequeña y seria: «Todo va a estar bien, mamá». Diana se fue a la tumba, le dijo Ana, con la creencia inquebrantable de que había roto algo fundamental en él. Había tomado a un niño que apenas entendía el significado de la palabra divorcio y lo había convertido en su confidente, en el pilar que la sostenía cuando nadie más podía o quería hacerlo. Se había apoyado en su hijo como si fuera un hombre, cargándole con un peso emocional que ningún niño debería llevar. 1000 veces Diana ensayó las palabras de disculpa. Quería sentarse frente a él, tomar sus manos y mirarlo directamente a los ojos para decirle: «Esa nunca fue tu carga. Tú eras mi hijo. Se suponía que yo debía sostenerte a ti, no al revés, pero nunca encontró el momento adecuado. Siempre había una razón para esperar. Era demasiado joven, la herida estaba demasiado fresca, el momento no era el correcto. Y entonces ocurrió el túnel en París, y ya no quedaron más momentos. La verdad había quedado enterrada con ella, convertida en una herida secreta en su legado, un peso que ahora, a través de la voz de Ana, finalmente encontraba su camino hacia la única persona que necesitaba escucharlo. Mientras Ana hablaba, Harry no solo escuchaba, recordaba. Cada palabra era una llave que abría una puerta sellada en su memoria, una puerta que había intentado mantener cerrada durante 27 años. De repente, ya no estaba en California. Estaba de vuelta en los pasillos oscuros del Palacio de Kensington, un niño pequeño en un mundo de gigantes silenciosos y tristes. Volvió a sentir el áspero tejido del vestido de su madre contra su mejilla, el olor de su perfume, L'Art du Temps, mezclado con la sal de sus lágrimas. Recordó cómo la abrazaba con toda la fuerza que su pequeño cuerpo podía reunir, como si pudiera mantener unidos los pedazos rotos de ella con la pura fuerza de su amor infantil. No era un recuerdo vago, era una sensación visceral que le recorrió el cuerpo, una memoria almacenada en los músculos y en los huesos, despertando con una violencia inesperada. El impacto no vino de la revelación de su dolor. Él siempre lo supo, él estuvo allí. El golpe devastador, el que le robó el aliento y le hizo doblarse sobre sí mismo como si hubiera recibido un golpe físico, fue la realización de la culpa de ella. Diana, su madre, la mujer que luchó contra una monarquía, la que se enfrentó al mundo, había muerto creyendo que lo había traumatizado a él, que le había infligido un daño irreparable. Pero para Harry, la verdad era exactamente la opuesta. Esas noches no fueron una carga. Fueron una lección. En medio de su dolor, ella le había enseñado la fuerza. En su vulnerabilidad, le había enseñado la empatía. Nunca, ni por un solo segundo de su vida, había resentido ser su refugio. Pero ella nunca lo supo. Se había ido con esa culpa grabada en el corazón, sin saber que él solo necesitaba decirle una cosa simple para liberarla. Gracias. Gracias por confiar en mí. Gracias por mostrarme tu verdad. Fue esa desconexión, ese abismo de silencio creado por la muerte, lo que lo destrozó. Se dio cuenta de que su madre había necesitado una absolución que él nunca supo que debía dar, y ahora era demasiado tarde. La verdad estaba escrita en sangre, pero las palabras de sanación se habían perdido en el tiempo. El sonido que salió de la garganta de Harry fue ahogado, un sollozo que luchaba por salir, el sonido de un niño de 12 años atrapado en el cuerpo de un hombre. El teléfono se sentía pesado en su mano, un conducto directo a un pasado que de repente era insoportablemente presente. Ana permaneció en silencio al otro lado de la línea, dándole el espacio para romperse. Sabía, con la sabiduría que solo se obtiene al observar a la familia Windsor durante décadas, que esta primera herida tenía que abrirse por completo antes de poder revelar la siguiente, porque lo que venía a continuación no era sobre el dolor, era sobre la guerra.
Cuando la respiración de Harry comenzó a estabilizarse, un eco tembloroso en la línea telefónica que cruzaba un océano, Ana continuó: había más, algo sobre William. Y esta parte, le advirtió, no era un recuerdo, era una profecía, una que lo reestructuraría todo. Diana, la observadora silenciosa en la jaula dorada, había visto a sus dos hijos pelear durante toda su infancia. No eran las disputas normales de hermanos. Eran batallas furiosas, intensas, por el territorio, por la atención, por el aire mismo dentro de los muros del palacio. Ana evocó una historia que circulaba como un susurro entre el personal más antiguo, un cuento de advertencia sobre la ferocidad de la sangre Windsor. Una discusión por un bate de béisbol que se había vuelto tan violenta que Diana, incapaz de separarlos, había corrido escaleras abajo, con el rostro pálido, para llamar a los guardias del palacio. Esa pelea, decían los susurros, había dejado a William con el labio partido y una nueva comprensión del fuego que ardía en su hermano menor. Pero Diana, en su soledad, había notado un patrón inmutable, una ley no escrita que gobernaba su pequeña y fracturada familia. No importaba cuán feroz fuera la pelea, William siempre regresaba primero. Siempre era el primero en buscar a Harry, con la culpa grabada en su joven rostro, y decir las palabras que restablecían el equilibrio. Lo siento, no deberíamos pelear. Somos hermanos. Lo había estado haciendo desde que apenas sabían caminar. William, el heredero, el que llevaba el peso invisible del futuro sobre sus hombros, siempre era el que reparaba el puente. Pero Diana, dijo Ana, vivía aterrorizada por una posibilidad específica, una visión que la atormentaba en las largas noches de insomnio. Le confesó a Ana que temía que un día William simplemente se quedara sin la capacidad de ser el que diera el primer paso, que el peso de la corona, la rigidez del protocolo Windsor, o simplemente el agotamiento emocional de ser siempre el responsable, lo detuvieran, y si ese día llegaba, William podría no regresar. Y Harry, su feroz e inquebrantable Harry, el que heredó su espíritu rebelde, nunca iría primero, simplemente no lo tenía en él. Su orgullo, su dolor, su agudo sentido de la injusticia se lo impedirían. Y el silencio entre ellos, predijo Diana con una claridad escalofriante, crecería, no de repente, sino lentamente, como una grieta en el hielo, hasta convertirse en algo vasto y frío. Un océano helado que ninguno de los dos podría cruzar para encontrar el camino de regreso, sin importar cuán desesperadamente lo desearan. No sería una ruptura por odio, sino una separación por el peso del silencio, una verdad que la monarquía, una institución construida sobre lo no dicho, entendía demasiado bien. Era una profecía que, 27 años después, sonaba terriblemente familiar. Entonces, Ana describió una noche específica, una escena sacada de los archivos secretos de la memoria de Diana, y al otro lado del mundo, Harry se quedó completamente inmóvil. Su respiración se detuvo. Era muy joven, ardiendo de fiebre en la opresiva quietud del Palacio de Kensington. Su pequeño cuerpo se sacudía tan violentamente con escalofríos que la pesada cama de roble se movía con él. El aire en la habitación era denso, cargado con el olor medicinal del alcanfor y el pánico silencioso de una madre. Diana había enviado a buscar al médico real, pero en la monarquía, incluso la ayuda llega con la lentitud de la ceremonia. William no esperó a nadie. Sin una palabra, se metió directamente en la cama de Harry y atrajo a su hermano pequeño con fuerza contra su pecho. La piel de Harry estaba ardiendo al tacto, un calor febril que parecía consumir al niño desde dentro, pero William lo sostuvo aún más fuerte. Presionó su rostro contra la oreja de Harry y le dijo con una voz baja y feroz, una voz que quizá no era la de un niño, sino la de un guardián, una orden más que una súplica: «Quédate conmigo, solo quédate conmigo». Envolvió la manta alrededor de ambos, creando una pequeña fortaleza contra la enfermedad y la noche, y sostuvo el cuerpo ardiente y tembloroso de Harry durante toda la noche, sin cerrar los ojos ni una sola vez.
Cada vez que Harry se agitaba o gemía en su delirio, William apretaba su agarre y repetía las mismas palabras en su oído, un mantra contra la oscuridad, una promesa silenciosa: «Quédate conmigo». Diana se quedó en el umbral de la habitación, una sombra en la penumbra, observando a sus dos hijos, y comprendió en ese momento, con una claridad que trascendía los títulos, la línea de sucesión y el protocolo Windsor, lo que eran el uno para el otro. Debajo de todo lo que el mundo eventualmente les haría, debajo del peso de la corona y la carga de la sangre, eran dos niños en la oscuridad, y uno se negaba a dejar que el otro se fuera. No eran solo el heredero y el repuesto, eran un ancla mutua en una tormenta que apenas comenzaba. Ese recuerdo, tan profundo y privado, era el arma secreta que Diana quería entregarle a Harry. El antídoto para el veneno del silencio que ella sabía, con una certeza maternal y terrible, que vendría. Porque en esa habitación, esa noche, la verdad no estaba escrita en decretos reales, sino en el calor de dos cuerpos infantiles, en una batalla librada y ganada en silencio, lejos de las miradas de la corona. El legado de Diana no estaba en la bóveda real, junto a los pendientes de perlas de Collingwood o el anillo de zafiro que ahora adornaba la mano de otra. Su verdadero legado, su última y más desesperada jugada estratégica, era un mapa, una hoja de ruta dejada para el hijo que sabía que se perdería. Diana le había hecho prometer a Ana algo muy específico, una instrucción que debía ser ejecutada con la precisión de una orden militar. Si alguna vez llegaba el día en que el silencio entre los hermanos se hubiera vuelto demasiado ancho, cuando el resentimiento y el dolor hubieran construido un muro infranqueable, y Harry no pudiera encontrar el camino de regreso a través de él, quería que Ana le recordara esa noche. Quería que le pintara la imagen con palabras. Quería que recordara que William lo sostuvo cuando estaba ardiendo, que su hermano se negó a soltarlo, ni por un segundo, que antes de ser príncipes, eran solo hermanos. Y entonces Ana pronunció la frase que detuvo el corazón de Harry en esa llamada telefónica. Una frase que era a la vez una promesa y una advertencia, el núcleo del testamento emocional de Diana. William será el que regrese. Incluso después de todo, le había dicho Diana a Ana, con la certeza de quien ha estudiado a sus hijos como un general estudia el campo de batalla. Incluso después de lo que sea que el mundo les arroje a los dos, él regresará primero. Pero, y aquí la voz de Diana se había vuelto un susurro urgente, Harry todavía tiene que ser alcanzable cuando lo haga. Esas palabras no solo tocaron a Harry, lo atravesaron, exponiendo el núcleo de su conflicto. La profecía de su madre no era solo sobre la fortaleza de William, sino también sobre la responsabilidad de Harry. No era una absolución, era una carga. Exigía algo de él, la voluntad de ser encontrado. La responsabilidad de no construir muros tan altos que ni siquiera el amor de un hermano, un amor forjado en la fiebre y el miedo, pudiera escalarlos. El camino de regreso existía, pero requería que él dejara una puerta abierta. Ana podía oírlo respirar pesadamente por el teléfono, el sonido entrecortado de un hombre que se enfrenta a una verdad que lo cambia todo. Cuando Harry finalmente logró recuperar la voz, con la garganta apretada por una emoción que no podía nombrar, Ana le dijo que había algo más, algo que Diana había dicho sobre su padre. Y esta revelación no trataba sobre el pasado, ni siquiera sobre el presente. Trataba sobre un futuro que Diana ya había visto con una claridad dolorosa, un futuro que Harry, sin saberlo, ya estaba viviendo. Diana le había dicho a Ana, con la calma resignada de quien ha diseccionado una verdad dolorosa hasta dejar solo el hueso, que un día Harry iría a buscar a su padre. No al príncipe de Gales, ni al futuro rey Carlos III, iría a buscar a su padre. Buscaría algo simple y a la vez imposible dentro de los muros del palacio de Buckingham. Calidez. Un hombre que lo mirara a los ojos, más allá del título y del uniforme, y le dijera: «Veo exactamente quién eres, con tu fuego y tus fallas, y estoy orgulloso de cada centímetro de ti».
Buscaría la validación incondicional que un hijo, especialmente un hijo que vive a la sombra de una corona y de un hermano, anhela más que el aire. Pero eso, dijo Diana, con una certeza que helaba la sangre, nunca sería lo que encontraría. Iba a buscar a su padre y en su lugar encontraría a un rey. Un hombre tan completamente vaciado por el deber, por la institución y por la implacable actuación de la vida real, que no le quedaba nada auténtico que darle a un hijo que necesitaba algo auténtico más que cualquier otra cosa en el mundo. La corona, había aprendido Diana, no solo se lleva la libertad, se lleva el alma, pieza por pieza, hasta que solo queda el símbolo. Ana se aseguró de que Harry entendiera el tono de Diana. No lo dijo con amargura, ni con el resentimiento de una mujer traicionada. Lo dijo con una pena, con un duelo que era casi insoportable de presenciar. Estaba de pie en el verano de 1997, una Cassandra en un vestido de Catherine Walker, observando un futuro que ya podía ver claramente, y cada detalle le rompía el corazón. No estaba condenando a Carlos, estaba lamentando la tragedia de un hombre que había elegido un trono por encima de su propia humanidad y por encima de la de sus hijos. Preveía la soledad de su hijo menor, el anhelo que nunca sería satisfecho por el hombre que más debería haberlo satisfecho. Predijo que el protocolo Windsor, el deber a la corona, siempre triunfaría sobre el deber de un padre hacia su hijo. Harry no pudo hablar durante un largo rato después de eso. La profecía de su madre no era una predicción, era un eco perfecto de su propia experiencia vivida, una herida que había llevado en silencio durante años. Cuando su voz finalmente regresó, estaba completamente destrozada por el peso de esa verdad reconocida. Le hizo a Ana una sola pregunta, una que ardía con la frustración y el dolor de años de silencio. ¿Por qué?, preguntó, y la palabra salió como un susurro roto. ¿Por qué esperaste tanto para contarme todo esto? Ana le dijo que respondería a su pregunta, pero primero tenía que entender la profecía final que Diana le había dejado. Y esto no era sobre su familia, era sobre él, sobre la esencia misma de su ser, un análisis tan preciso y devastador que solo una madre podría haberlo hecho. Diana le había dicho a Ana ese verano en Balmoral, en una de esas conversaciones susurradas lejos de los oídos de la corte, algo que sonaba menos a una madre preocupada y más a una estratega que había sobrevivido a una guerra, y ahora advertía a su lugarteniente más querido: Harry no está hecho para esta familia, había declarado, no como una crítica, sino como un hecho inmutable, como decir que un león no está hecho para vivir en una jaula. La razón era simple y, a la vez, compleja. Harry sentía demasiado. Sentía el rechazo con una profundidad que lo hería físicamente. Sentía la traición de forma demasiado personal, como una daga en las costillas. Sentía el amor de manera demasiado completa. Una entrega total que no conocía las medias tintas. No podía distanciarse como el palacio necesitaba que lo hiciera. No podía ponerse la máscara, sonreír a través del dolor como te entrenaban para hacerlo desde la cuna. Su corazón permanecía abierto de par en par, y en un lugar como el Palacio de Buckingham, una fortaleza de emociones controladas y sonrisas calculadas, ser así es lo más peligroso que puede ser. Un corazón abierto es un objetivo. Diana predijo que la firma, esa maquinaria fría e impersonal, pasaría toda su vida tratando de extirparle esa cualidad. Intentarían hacerlo más silencioso, más pequeño, más manejable, más útil, más contenido. Intentarían pulir sus bordes ásperos hasta que encajara en el molde del perfecto príncipe secundario. Y nunca funcionaría, porque Harry no estaba hecho para ser manejado, estaba hecho para sentir, y en ese edificio, una persona que sentía todo sin disculparse era considerada un problema, una amenaza para el orden establecido, una grieta en la fachada de la serenidad real. Pero Diana también le dijo a Ana algo más duro, una verdad de doble filo. La mayor debilidad de Harry era la misma que su mayor fortaleza. Sentía todo tan profundamente que, cuando era herido, podía convertirse en alguien que devolvía la herida con la misma intensidad. Podía ser impulsivo,
Podía quemar puentes con un dolor que merecía más paciencia, más estrategia. Diana lo amaba por completo, con cada fibra de su ser, y por eso mismo lo veía con total y aterradora claridad. Veía la llama dentro de él, y sabía que podía iluminar el mundo o reducirlo a cenizas. Entonces Diana dijo algo que hizo que la sangre de Ana se helara cuando lo escuchó por primera vez y que nunca se había calentado del todo desde entonces. El aire en la habitación de Balmoral pareció volverse más frío, más denso. Dijo que Harry se enamoraría un día. No un romance pasajero, ni una aventura para los tabloides. Se enamoraría de verdad, de alguien que le diera amor sin condiciones, un amor que no estuviera supeditado al protocolo o al árbol genealógico, un amor que lo vería a él, no al príncipe. Y en el momento en que eso sucediera, esta familia, la misma que le sonreiría en público, la llamaría una amenaza, la analizarían, la desmenuzarían y la atacarían en la prensa y en susurros por los pasillos antes de que hubiera hecho una sola cosa mal. La convertirían en la nueva villana, la nueva intrusa, porque en la monarquía, un amor incondicional es una fuerza desestabilizadora, es una lealtad que no se puede controlar. Diana estaba completamente inmóvil cuando dijo esto. No estaba especulando, estaba describiendo la guerra por la que ella misma ya había sangrado. Estaba trazando el mapa de su propio campo de batalla, sabiendo que su hijo estaba destinado a caminar por el mismo terreno minado. El fantasma de Diana no era solo un recuerdo, era un patrón, un ciclo de traición y supervivencia destinado a repetirse. Antes de terminar, le contó Ana a Harry. Diana la agarró del brazo, una presión urgente, sus dedos delgados pero sorprendentemente fuertes, para asegurarse de que cada palabra fuera escuchada y registrada, no solo en la mente, sino en el alma. Dijo que cuando llegara ese momento para Harry, él necesitaba saber que su madre habría estado a su lado sin dudarlo, una leona protegiendo a su cachorro. Luego miró a Ana, y su voz se convirtió en un susurro cargado de una vida de experiencia. Solo espero que lo haga por una mujer que realmente ame su corazón, y espero que él la ame sabiamente. Porque Harry enamorado es Harry sin frenos. Harry se quedó callado por un momento, procesando la asombrosa y dolorosa precisión de la visión de su madre. Era como leer el guión de su propia vida, escrito 27 años antes. Luego, finalmente, con una voz cargada de una frustración que había estado creciendo durante toda la llamada, repitió la pregunta. ¿Por qué esperaste, tía? ¿Por qué ahora cuando parece que lo peor ya ha pasado? El dolor y la confusión en su voz eran palpables. Años de soledad, de sentirse incomprendido y atacado, podrían haberse aliviado, si no evitado. ¿Por qué ahora? La respuesta de Ana no sería simple, porque la estrategia de Diana nunca lo fue. Ana podía oír el reproche en la voz de Harry, una corriente subterránea de dolor y años de preguntas sin respuesta, y no lo culpaba. Pero ella solo había estado cumpliendo una promesa, siguiendo las instrucciones de una estratega que, incluso al borde de la muerte, estaba pensando varios movimientos por delante. Diana, le explicó Ana a Harry, había sido explícita, sus palabras tan afiladas y precisas como un bisturí. No le des mis palabras como consuelo, le había ordenado, su voz un susurro de acero. No se las entregues cuando la vida sea manejable o cuando parezca haber encontrado un terreno sólido. No son un bálsamo para heridas superficiales. Las instrucciones de Diana eran frías, calculadas y, en su ejecución, absolutamente brillantes. Dáselas, había insistido, cuando el palacio ya haya intentado romperlo. Dáselas cuando haya tomado cada decisión que temía que tuviera que tomar y haya pagado cada precio que sabía que vendría con esas decisiones. Dáselas cuando todavía esté de pie al otro lado de todo, incluso si está solo. Porque es entonces, y solo entonces, cuando necesitará saber que lo que sintió sobre esta familia siempre fue verdad, que vio todo con total claridad, que le costó todo y que tenía razón de todos modos. Este no era un mensaje de consuelo, era una validación, no era un recuerdo cálido, era un arma
un arma que Diana le estaba entregando a su hijo desde la tumba, pero que solo podía ser empuñada después de que la batalla principal ya se hubiera librado y él hubiera sobrevivido. Era la confirmación de que su lucha, su rebelión, su exilio, no habían sido los actos de un joven petulante, sino la respuesta justificada y predecible a una institución que ella conocía demasiado bien. Era la absolución final, no de un pecado, sino de la duda que el palacio y la prensa habían sembrado tan expertamente durante años, la idea de que él era el problema, el que estaba roto. Ana le dijo entonces que ella había estado observando. Había cumplido su parte del juramento silencioso, no como una participante, sino como un testigo. El testigo que Diana, con su increíble previsión, sabía que Harry necesitaría algún día. Un miembro de la propia institución que pudiera decirle: «Yo lo vi, yo estuve allí, y tu madre lo vio venir todo». La espera no había sido un descuido, había sido un acto de lealtad, la ejecución de la última y más brillante estrategia de la princesa de Gales. Ana comenzó a enumerar lo que había visto, y cada punto era un eco de las predicciones de Diana, cada evento una pieza del mosaico que su madre había visto con tanta claridad. Lo vio, a través de los ojos del mundo, enfrentarse a un tribunal del Reino Unido y perder la batalla por la seguridad de su familia. Una humillación pública diseñada para recordarle su lugar. Vio cómo su vida privada y la de su esposa eran arrastradas por la prensa nacional y destrozadas públicamente, cada titular una herida, cada artículo una dosis de veneno, todo usado como evidencia de que había destruido su propia vida con sus propias manos. Vio cómo su designación formal de Su Alteza Real, un derecho de nacimiento, era eliminada silenciosamente de los documentos actualizados del palacio, una purga simbólica ejecutada sin una sola conversación, un borrado. Y lo vio, junto con el resto del mundo, sentarse frente a Oprah Winfrey y prenderle fuego al palacio. Lo vio acusar a su propia familia, a la institución, de racismo ante 50 millones de personas. Lo vio nombrarlos, avergonzarlos, desnudarlos en la televisión mundial sin una sola advertencia. El dolor que lo impulsaba era real. Ana lo sabía. Nadie que conociera a Harry y la historia de su madre dudaba de eso. Pero Diana también le había advertido sobre esto. Harry herido no era el Harry que se retiraba en silencio a sanar en su jaula dorada. Harry herido era una persona completamente diferente, una fuerza de la naturaleza. No lloraba en privado y seguía adelante. Cogía lo que tuviera más cerca y lo lanzaba. Se hacía público. Nombraba nombres, exponía secretos del consejo silencioso y arrastraba a la gente a los titulares sin detenerse a medir el daño que dejaba atrás. No solo quemó el puente, se quedó de pie sobre él mientras ardía y siguió vertiendo combustible. Y las personas que quedaron asfixiándose en el humo, las que lo habían cubierto más veces de las que el público jamás sabría, eran la misma familia, la misma institución, por la que Diana había pasado toda su vida tratando de sobrevivir. Ella los había amado, los había combatido, había sangrado tratando de pertenecer a ellos, y ahora, su propio hijo, su fuego hecho carne, estaba terminando lo que ella había comenzado, solo que con mucha menos piedad. Mientras todo esto sucedía, la voz de Diana resonaba en la mente de Ana cada día, un juramento que no podía romper. Dáselas cuando el palacio haya intentado romperlo y todavía esté de pie. Y él, a pesar de todo, seguía de pie. Así que, finalmente, después de 27 años de silencio, levantó el teléfono y se lo contó todo. Pero antes de que Ana pudiera darle a Harry el último y más pesado mensaje de Diana, necesitaba que él recordara algo. Necesitaba que retrocediera en el tiempo, más allá de la guerra y la traición, para recordar quién era realmente para su madre, antes de que el mundo y la corona le pusieran las manos encima y comenzaran a tirar de él en direcciones opuestas. Le recordó las cosas que él y Diana solían hacer juntos, los rituales secretos que ninguna cámara captó jamás. Le habló de las visitas clandestinas,
Diana solía llevarlo a hospicios, a pabellones de enfermos de SIDA, a refugios para personas sin hogar, no a William, a Harry, específicamente. Solo ellos dos. Sin cámaras, sin anuncios, sin el brillo de la caridad real. Era una educación en las sombras, una lección sobre el mundo que existía más allá de los muros del palacio. La primera vez, recordó Ana, Harry era muy joven y estaba aterrorizado. Se quedó parado en la entrada de un pabellón de hospicio, el olor a desinfectante y a enfermedad llenando el aire, y sus piernas se negaron a llevarlo más lejos. La habitación estaba llena de camas, y las personas en ellas, demacradas y pálidas, tenían la mirada de aquellos a los que el mundo ya había descartado y olvidado. Diana no lo empujó. Se quedó a su lado en el umbral, una presencia silenciosa y paciente, y esperó. No dijo una sola palabra. Simplemente esperó hasta que él estuvo listo. Luego, tomó su mano y lo guió lentamente por la fila de camas. A mitad del pabellón, una niña pequeña estaba sentada en su cama. Tenía 4 años. Tenía SIDA. Miró a Harry con unos enormes ojos oscuros, sin expresión, y no dijo nada. Simplemente lo miró fijamente, como si hubiera estado esperando mucho tiempo a que alguien viniera y realmente la viera. Diana se detuvo. Tomó la mano de Harry y la colocó con mucha suavidad sobre el hombro frágil de la niña. Harry se puso completamente rígido, el miedo a lo desconocido paralizándolo. Diana se inclinó hacia su oído y le susurró, su voz un ancla en ese mar de sufrimiento. Necesita todo el amor que podamos darle. Está bien tocarla. Ella no se romperá, y tú tampoco. Harry mantuvo su mano sobre el hombro de la niña y no la movió durante mucho tiempo. En el camino a casa, en el silencio del coche, Diana le dijo las palabras que se convertirían en su código secreto. Esa es la gente que el mundo decidió olvidar. Nosotros no los olvidamos. Esas palabras se convirtieron en el lenguaje privado entre ellos dos, un juramento silencioso que definía su verdadera misión, una que no tenía nada que ver con cortar cintas o sonreír para las cámaras. Era el entendimiento compartido de lo que realmente significaba ver a alguien a quien el mundo ya le había dado la espalda por completo. Y luego estaban las cartas. Ana le preguntó a Harry si las recordaba, una pregunta retórica, porque sabía que era imposible olvidarlas. Cada semana, sin falta, antes de que Harry se fuera al internado, a ese mundo frío y estructurado de la aristocracia británica, Diana le escribía una carta. No una nota rápida, sino una carta real, escrita a mano con su caligrafía elegante e inclinada, doblada cuidadosamente y metida en su mochila escolar antes de que él se fuera. Un pequeño sobre que contenía un salvavidas. Una cada semana, durante todos los años. Nadie se lo dijo. Ningún protocolo real lo exigía. De hecho, era una desviación del comportamiento normal. Nadie más sabía qué estaba sucediendo. Era un pacto silencioso, un ritual íntimo, enteramente entre ellos dos. Y entonces Ana confirmó el detalle que nunca se había hecho público, el que separaba la preocupación del miedo. William no recibía las mismas cartas con la misma regularidad. Diana amaba a sus 2 hijos por completo y por igual, de eso nunca hubo duda, y quien sugiriera lo contrario no entendía nada. Pero Harry era por quien perdía el sueño. Era por quien rezaba específicamente en la capilla privada de Kensington. Amaba profundamente a William, el heredero, el pilar, pero nunca se preocupó por él de la manera en que se preocupaba por Harry. William encontraría su equilibrio, nació para ello. William se mantendría firme, el peso de la corona se lo exigiría. Harry era diferente, tenía la misma grieta en su alma que ella. Harry era quien ella creía que perdería el rumbo en el momento en que ella no estuviera allí para ser su brújula. Así que le escribía cada semana. No al príncipe, no al miembro de la realeza, a su niño, para asegurarse de que supiera, en la soledad de su dormitorio en Ludgrove, que ella estaba pensando en él. Ella no era solo su madre. En su mente, ella era lo único que se interponía entre Harry y la versión de sí mismo que iría demasiado lejos. La versión que quemaría el mundo por sentirse herido. Después de su muerte, las cartas se detuvieron. De un día para otro, una semana, el sobre estaba allí, un peso familiar y reconfortante en su bolso.
La semana siguiente no había nada, un vacío, y nunca volvería a haber nada. Harry guardó cada una de ellas, cada palabra, cada punto y coma, durante todos los años que las escribió. Nunca se las ha mostrado a una sola persona en su vida, no a William, no a Meghan, a nadie. Son lo más privado que posee en el mundo entero. Y la última carta, la que ella metió en su bolso antes de irse a París, antes del túnel, nadie en el mundo sabe lo que decía, excepto Harry. Lo que sea que ella necesitara que él llevara consigo en el viaje que sabía que estaba a punto de emprender solo, esas fueron las últimas palabras que ella eligió específica y deliberadamente para él. Un último susurro sellado en un sobre, destinado a durar toda una vida. Mientras Ana abría estos recuerdos, solo había una cosa en la mente de Harry: el día que supo que su madre había muerto, el día que el mundo se detuvo. El relato oficial, el que se cuenta en los libros de historia y en los documentales, es limpio, clínico. Dice que Carlos, el príncipe afligido, fue a ver a ambos niños a las 7 de la mañana en Balmoral y les dijo que su madre había muerto en un accidente de coche en París. Pero la verdad, como siempre ocurre en la casa de Windsor, es más sucia, más silenciosa y mucho más cruel. Las horas previas a que Carlos abriera esa puerta fueron algo completamente diferente, y los verdaderos detalles de lo que realmente sucedió, de cómo un niño se enteró de que su mundo se había hecho añicos, solo comenzaron a filtrarse décadas después. El personal lo había sabido antes de que los niños fueran despertados. La noticia llegó a través de líneas seguras en las primeras horas de la mañana, un susurro de pánico y dolor que recorrió el castillo como una corriente eléctrica. Y la casa había comenzado a cambiar alrededor de los niños dormidos. El aire se había vuelto más pesado, los rostros del personal estaban tensos, sus movimientos rígidos por el esfuerzo de mantener la compostura. Algunos de los miembros más jóvenes ya lloraban en los pasillos traseros, presionándose contra las frías paredes de piedra, tratando desesperadamente de contenerse antes de que los príncipes salieran de sus habitaciones. Harry se despertó por su cuenta en esas primeras horas. No fue un ruido, fue el silencio, un silencio antinatural que lo sacó del sueño. Se levantó y abrió la puerta de su habitación. El largo pasillo estaba oscuro, mayormente silencioso. Pero en el extremo más alejado, bajo la luz parpadeante de un aplique de pared, un miembro del personal estaba de pie, con la espalda plana contra la pared, la cabeza inclinada, los hombros temblando, llorando sin hacer ningún sonido, solo sacudiéndose silenciosamente en la oscuridad. Harry se quedó en el umbral de su puerta, en pijama, un niño de 12 años observando el dolor de un adulto que no podía ocultar. El miembro del personal levantó la vista, sus ojos rojos y llenos de pánico al ver al joven príncipe de pie allí, y dijo con una voz cuidadosamente controlada, una voz que temblaba a pesar de sus mejores esfuerzos: «Vuelve a la cama, Alteza. Todo está bien. Vuelve a la cama». Harry se dio la vuelta y volvió a su cama. Se acostó y miró el dosel sobre él y ya lo sabía. No los detalles, no París o el túnel, o nada de lo que realmente había sucedido, pero lo sabía de la manera en que un niño sabe las cosas antes de que cualquier adulto decida decirlas en voz alta, de la manera en que el cuerpo entiende el desastre antes de que la mente tenga palabras para contenerlo. Algo le había pasado a su madre. Se quedó allí durante 2 horas. 2 horas solo en la oscuridad, esperando a que la puerta se abriera y a que alguien finalmente dijera en voz alta lo que él había estado sosteniendo completamente solo desde antes de que el sol saliera sobre las sombrías colinas de Balmoral. Cuando Carlos finalmente abrió la puerta a las 7 en punto y se sentó en el borde de su cama con el rostro arreglado en la expresión de un hombre, a punto de decir algo que no podía ser retirado, Harry ya sabía exactamente lo que venía. Y Carlos no tenía ni idea. Y entonces, dijo Ana, había una última cosa, la más importante, el mensaje que Diana le hizo prometer que guardaría hasta el final de esta conversación, cuando quiera que finalmente ocurriera. Diana había estado pensando en la guerra.
La guerra que libró dentro de la institución que se suponía que era su hogar. La brutal elección entre el amor y la corona, entre ser un ser humano completo y ser un miembro de la realeza obediente. Ella eligió el amor. Ella eligió la honestidad. Se eligió a sí misma, y la institución la hizo sangrar por cada una de esas elecciones, y podía ver el mismo fuego ardiendo en Harry. No quería que él fuera protegido de esa guerra, quería que la luchara. Y cuando lo hiciera, cuando se levantara y eligiera lo que quería por encima del protocolo, como ella lo había hecho, quería que supiera que su madre había tomado la misma decisión y la volvería a tomar sin un segundo de vacilación. Pero Diana también dijo algo más, algo que no cancelaba el orgullo, sino que se sentaba a su lado. Dijo que esperaba que cuando Harry luchara, lo hiciera con suficiente cuidado para no destruir lo que nunca podría ser reconstruido. Ella había luchado contra esta institución, pero había cosas que dijo en el dolor que deseaba haber dicho de manera diferente. Cosas que hizo en la ira que deseaba haber hecho con más paciencia. Porque lo que más temía perder no era un título o un lugar en la línea de sucesión. Era William. Temía que Harry perdiera a William permanentemente. Le dijo a Ana que, pasara lo que pasara, su única y verdadera esperanza era que él y William encontraran el camino de regreso el uno al otro algún día, no por el palacio, no por el público, solo por ellos mismos. Por los dos niños que se habían tomado de la mano caminando detrás de su ataúd, dijo que eso era lo único que le daría una paz completa. Harry se sentó allí y todo su cuerpo tembló. Cuando finalmente habló, su voz apenas era audible. «Podría haber usado esto hace años», susurró. Hubo años en que una sola frase de esto lo habría cambiado todo. Ana le dijo que lo sabía y que lo sentía. Pero Diana le hizo prometer. Esperar hasta que el palacio hubiera intentado romperlo y él siguiera en pie. Solo entonces estas palabras aterrizarían como ella necesitaba. El silencio de Carlos durante 29 años fue ensordecedor. Estaba en Balmoral ese verano. Pudo haber preguntado, pudo haber sido el puente. Eligió el silencio. Ana hizo una llamada telefónica y le dio a Harry algo que su padre tuvo todas las oportunidades de darle y nunca lo hizo. Justo antes de que Diana terminara esa conversación, miró directamente a Ana. «William sobrevivirá al palacio», dijo. «Está hecho para ello, pero Harry necesita a alguien en su esquina. Necesito que me prometas que esa persona serás tú». Ana lo prometió, y lo cumplió. En California, el hijo menor de Diana se sentó con el peso total de todo lo que su madre había visto en él. Su fuego, su culpa y su enorme corazón roto, y lo había amado todo sin condiciones. Y se había asegurado de que, incluso desde 27 años de distancia, sus palabras lo encontrarían. Eso no era memoria, eso no era un legado, era un amor que simplemente se negó a terminar. La monarquía ha sido sacudida, no por un decreto o un escándalo, sino por la verdad susurrada de una madre que se negó a permanecer enterrada. Las heridas del pasado han sido expuestas, pero en la casa de Windsor, no todas las heridas están destinadas a sanar.